Hola, pastor. Ahora tengo otra pregunta para usted. ¿Qué distingue a un bautista de los demás cristianos? Hola Esmer y hola también a la audiencia de este podcast. Dios les bendiga a todos, el Señor siempre bendiciendo a su pueblo, es nuestra oración, es nuestra esperanza también. Am, Mira, me has preguntado que cuáles cosas particularmente definen la diferencia entre un bautista y otros grupos cristianos o otras denominaciones cristianas. Y bueno, en común acuerdo, en conjunto, los bautistas somos, como ya hemos discutido en este podcast, somos ortodoxos, o sea, adherido a los principios establecidos por los padres de la iglesia y prácticamente certificado en los primeros sínodos o los sínodos ecuménicos de los siglos II al siglo quinto, sexto más o menos. Manifiesto muy particularmente en los credos, especialmente el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Pero encima de eso también somos protestantes, ¿verdad? No salido o no nacido necesariamente en la reforma, en los días de la reforma per se, aunque en principio en un sentido sí, por el caso de la reforma radical o los llamados anabaptistas, luego menonitas, etcétera, pero sí surgido muy especialmente en la época de la disidencia inglesa, ¿verdad? De los separatistas ingleses, como hemos explicado antes. Ahora ahí, dependiendo del autor, hay entre 3 y 7 principios o doctrinas bíblicas que definen lo que es un bautista per se. Y yo quiero referirme un poco a esos distintivos o doctrinas. Le solemos llamar distintivos porque, aunque son doctrinas cristianas, nosotros le tenemos un matiz o un color particular, aunque una más que otra también son creídas por otros grupos, pero no necesariamente, o sea, para ser bautista tiene que creerse exactamente esos principios. Nosotros vamos a tocar esencialmente 5, el doctor Justo Anderson presenta 7 y así sucesivamente, como le dije, dependiendo del autor. Hay ciertos principios de doctrina, sino filosofía eclesiástica si se quiere, que definen a los bautistas y que son logros de la denominación cristiana bautista y o sus precursores. Son doctrinas bíblicas, pero que los bautistas la vemos con un matiz muy particular. Um, por ejemplo, Justo Anderson, perdón, Justo González presenta 7 de ellas. Él presenta el principio cristológico, segundo el principio bíblico, tercero el principio eclesiástico, tercero el principio, cuarto el principio sociológico, quinto el principio espiritual, sexto el principio político y séptimo el principio evangelístico. Ahora a mí me gusta mucho la definición que diera o vamos, la agrupación que hiciera el doctor Nathan Finn, uno de mis profesores en el seminario, cuando estudié en el Southeastern Baptist Theological Seminary en Carolina del Norte. Él presenta 5 y la primera de ellas la comunidad del Evangelio o una membresía regenerada. Este principio es común a los congregacionalistas, a los menonitas y a los bautistas. O sea, no es un principio exclusivo de los bautistas, pero si tú eres bautista, tienes que creer en la membresía regenerada, o sea, que los miembros de nuestra iglesia son gente que de algún modo podemos confirmar que son nacidos de nuevo, especialmente lo confirmamos mediante sus declaraciones, su testimonio y su bautismo per se. Entonces, o sea, cualquier otra iglesia evangélica y o cristiana de la cristiandad en general, sus miembros pueden o no pueden ser cristianos verdaderos o regenerados por cuestiones de cómo se hacen miembros en la iglesia. Por ejemplo, en el caso original de los reformados, los luteranos, los católicos romanos, los anglicanos, tú no te hacías miembro de la iglesia, tú eras miembro de la iglesia si estabas en la comarca en la que la iglesia se forjaba, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente los bautistas tenemos la práctica común de tener un pacto de la iglesia local que el miembro firma, pero también los congregacionalistas hacen eso.
Por eso digo que no es una doctrina particular de los bautistas, pero sí para tú ser bautista o para tú pertenecer a una iglesia bautista, de algún modo debemos confirmar que tú eres nacido de nuevo, como les dije, y se confirma principalmente por la cuestión del testimonio, tanto declarado, tu testimonio declarado o escrito o firmado, ¿verdad?, en una iglesia local, como por el testimonio público y también por el bautismo. Ahora, el segundo es la identificación con el Evangelio, bautismo de creyente por inmersión. Esto claramente es, si se quiere, fundamento del anterior en un sentido. O sea, la manera como en una iglesia bautista alguien se hace miembro es habiéndose bautizado por inmersión, o sea, metido en una pila donde hay agua, en un lugar donde hay agua, y esa decisión tiene que ser tomada por el individuo que es llevado al lugar de bautismo, no tomada por otro. Por eso tiene que ser alguien consciente de sí mismo y de su fe. Tiene que ser alguien que decide él. Por eso normalmente tú vas a ver que los bautistas tienen un rango mínimo de edad a la que pueden bautizar a una persona. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, la fecha, la edad promedio hoy día es, digamos, alrededor de los 10 años. Casi ningún bautista bautiza niños menores de ahí, pero hay otros grupos que se toman la libertad de bautizar niños de 7, 8, dependiendo de la madurez. En este punto particular al que quiero dedicar quizás más o menos un minuto, miren, hay 4 elementos en el bautismo del Nuevo Testamento. Eh, Primero, el sujeto apropiado para ser bautizado es un creyente. Segundo, la forma o modo apropiado para el bautismo es la inmersión, o sea, la palabra griega para bautismo o bautizo es baptizo, que significa literalmente meter en una superficie acuosa o tintada. Tercero, el significado apropiado del bautismo es una representación simbólica de las realidades del Evangelio, muerte y resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Y cuarto, el administrador apropiado del bautismo, que es alguien que la iglesia local designa. El bautismo incorrecto puede ocurrir en 3 escenarios. Primero, los que se bautizan por ministerio para eclesiástico, o sea que no está ligado a una iglesia. Segundo, sucede cuando alguien quiere autobautizarse, se bautiza a sí mismo, eso es incorrecto en la práctica bíblica. Y tercero, ocurre cuando se bautiza un no regenerado, llámese un niño o alguien que no ha profesado fe en el Señor Jesús y que no literalmente tiene ningún tipo de testimonio de ser un verdadero convertido a Cristo. El doctor Danny Akin presenta o subraya 7 características del bautismo del Nuevo Testamento que quizás pueden ser copiadas de Romanos 6 o que pueden ser discernidas de Romanos 6. Primero, el bautismo significa que ahora estamos identificados con el nombre de vida. Tenemos vida, ¿verdad? No con el de muerte. Segundo, el bautismo significa que no podemos seguir coqueteando con el pecado porque hemos muerto al pecado. Tercero, el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte. Cuarto, el bautismo nos identifica con Cristo en su vida resucitada. Quinto, el bautismo simboliza que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, pues ese hombre ahora está muerto. Sexto, el bautismo refleja una confianza escatológica, la esperanza en Cristo, ¿verdad? Es esa esperanza que nunca termina. Y séptimo, el bautismo es la base para la mortificación diaria de la carne, para luchar contra el pecado y no luchar como derrotado, sino luchar con éxito hasta alcanzar la madurez en Cristo. Tercero, el tercer principio es practicando el evangelio en comunidad, o sea, el congregacionalismo. Y ese principio lo que significa es que nosotros entendemos que el Nuevo Testamento enseña que la estructura de la iglesia es local, que la máxima autoridad eclesiástica que hay sobre la tierra es la iglesia local y que todas las determinaciones eclesiásticas se toman en la iglesia local, claramente siguiendo la pauta de las escrituras y de la ortodoxia, como hemos dicho
antes. Entonces es una decisión del grupo, ¿verdad? De la comunidad de fe que se reúne en el sitio tal, dígase la iglesia bautista de Arroyo Hondo, la iglesia bautista de Moscú, de la calle tal, etcétera, cosas como esa. Cuarto, la comunidad del evangelio, o sea, la autoridad de la iglesia local. Y con eso lo que queremos decir es que, perdón, la autonomía de la iglesia local. Con eso lo que queremos decir es que la autonomía de la iglesia local y su concepción de ser la máxima autoridad terrenal es un principio netamente bautista, ¿no? Es un principio muy particularmente nuestro. No se sabe de ninguna autoridad neotestamentaria de una iglesia sobre otra y sobre iglesias sobre otras o un grupo de iglesias sobre otras y nosotros no vemos las cosas así. Entonces, las iglesias bautistas um, literalmente um, lo que hacen es que cooperan la una con la otra, forman asociaciones, forman convenciones, forman sociedades, etcétera, para fines comunes, pero las iglesias en sí mismas son independientes en sus determinaciones eclesiásticas. Y quinto y último, eh, o el quinto principio es preservando la libertad del evangelio o la libertad de conciencia. Nosotros creemos que la determinación, que la conciencia cristiana ha sido libertada y que es libre y que ese cristiano tiene decisiones que tomar. En esencia, los contrastes bautistas respecto a la libertad religiosa suelen estar circunscritas a la siguiente lista. Como la planteó un famoso predicador de principio del siglo XX llamado George Truett, y son estas: un compromiso a la libertad religiosa para todos, la libertad de conciencia, a veces llamada competencia del alma, la defensa de la libertad de conciencia protege la libertad del evangelio de ser mandado, creído y encarnado por las presentes y futuras generaciones del evangelio. La libertad de conciencia tiene su fundamento en la imagen de Dios, y la libertad de conciencia no significa que todas las opiniones son igualmente válidas o que seamos en ninguna manera competentes para nuestra salvación. Así que quería mencionar eso, y esos principios esenciales son los que definen formalmente cuando una iglesia como tal es bautista. No lo define su soteriología necesariamente, no lo define su posición escatológica, no lo define la manera como adora, no lo define la estructura de cómo se diseñan los templos, ninguna de esas cosas, sino unos principios muy enfáticos como esos que hemos mencionado. Dios te bendiga.